Cada bando, el Ejecutivo y el Congreso, se llevan pues su tajada y el ciudadano de a pie es la gran víctima. Hay un grupo político que básicamente representado por casi todas las fuerzas del Congreso actuales, que han visto una gran oportunidad en mantener a Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte, como a ella lo único que le interesa es ostentar el cargo de presidente y no le importa las consecuencias y el costo que eso tenga para el Perú, está dispuesta a entregarle al Parlamento lo que el Parlamento pida, ¿no? Y el Parlamento lo que pide es impunidad para sus actividades ilegales y prebendas políticas para medrar del tesoro público. Entonces se ha unido el hambre y la necesidad en esta especie pues de componenda turbia, oscura, siniestra, ¿no? Empresarios que veían en la política una forma de conseguir una ventaja, dueños de universidades que veían en la política una forma de tener otra ventaja, y así poco a poco la política se fue convirtiendo en una especie de agencia pues de lobby para intereses particulares, y en vez de estar creciendo pues al 8%, el Perú está en una situación pues calamitosa por culpa de esta clase política o esta casta política o esta costra política que ha capturado el Estado peruano, ¿no? Entonces algo hay que hacer. ¿Cómo tú exhortarías a los jóvenes a involucrarse con el país? Yo creo que una vez que nos deshagamos de estas lacras, yo creo que sí va a ser posible convocar no solamente a los jóvenes, a lo mejor de la sociedad finalmente, ¿no? Tiene que haber pues una regeneración, ¿no? Y yo creo que la forma de hacerlo es participando y ofrecerle al país una propuesta clara, sincera, honesta y transparente, que la gente apoyará o no apoyará. Bueno, esas son las reglas de la democracia. Hola, hola amigos de Perfiles, les doy la bienvenida a un nuevo programa. Esta vez ya tocaba hablar de política, ya tocaba hablar de temas serios. Siempre estamos muy preocupados por el futuro de nuestro país, y hoy tenemos a un gran invitado. Él es Rafael Belaúnde Llosa, con el que vamos a discutir un poco de la coyuntura y vamos a también ver el plan que tiene él para el Perú, dado que ha creado su grupo político Libertad Popular y pretende aspirar al sillón presidencial. Así que te doy la bienvenida, Rafael. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y yo te escuchaba muy crítico, tanto en tus declaraciones en televisión como en tus columnas también que tienes en Perú 21, muy crítico con el Estado, con el Congreso. Tú aseveras que las bandas criminales, como el Tren de Aragua, todas estas bandas relacionadas al sicariato, a la extorsión, están penetrando también el Congreso, el Ejecutivo. ¿No aseveras eso también? No, yo lo que digo y lo que sostengo es que el Congreso ha legislado para hacerle al crimen, a las organizaciones criminales, al sicariato y a la extorsión la vida más fácil. Han legislado primero para excluir de la figura de organización criminal el delito de extorsión. Han legislado para hacer más difíciles los allanamientos. Han legislado, han tenido que retrucar ahora, pero para hacer más difícil las prisiones preliminares. Es decir, hay un esfuerzo sistemático por parte del Congreso en legislar en contra de los ciudadanos de bien y en favor del crimen. Eso es una cosa objetiva. Ahora, yo creo que parte de eso es porque muchos congresistas están en el negocio de mocharle el sueldo a sus trabajadores, y esa es una forma de extorsión también. Es decir, le dices a tu trabajador, si no me das la mitad de tu sueldo te voto. Eso es una extorsión. Entonces yo creo que hay mucho congresista preocupado con que en el futuro tengan que rendirle cuenta a la justicia y tienen temor de caer en la figura criminal del delito de extorsión, y parte de la legislación que han impulsado para blanquear, para suavizar la extorsión tiene que ver con eso, yo no tengo duda. Pero todo pues se ha pervertido, todo se ha ido contaminando, ¿no? Y esto comenzó, claro, quizá más inocentemente, ¿no? Entre comillas, empresarios que veían en la política una forma de conseguir una ventaja,
dueños de universidades que veían en la política una forma de tener otra ventaja, y así poco a poco la política se fue convirtiendo en una especie de agencia, pues, de lobby para intereses particulares, ¿no? Es verdad. Podemos ver ejemplos, ¿no? César Acuña, los Luna, entre otros grupos que tú también has mencionado y que tú pones en un solo grupo, ¿no? Tú dices que hay un solo grupo de poder que ha tomado el país y que tal vez tiene esos intereses privados, esos intereses para ellos y no para el país, ¿no? Como son el grupo de Pepe Luna, el grupo de los Acuña, los fujimoristas, ¿no? Bueno, yo lo que creo, sí, hay un grupo político que básicamente representado por casi todas las fuerzas en el Congreso actuales, que han visto una gran oportunidad en mantener a Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte, como a ella lo único que le interesa es ostentar el cargo de presidente y no le importan las consecuencias y el costo que eso tenga para el Perú, está dispuesta a entregarle al Parlamento lo que el Parlamento pida, ¿no? Y el Parlamento lo que pide es impunidad para sus actividades ilegales y prebendas políticas para medrar del tesoro público. Entonces se ha unido el hambre y la necesidad en esta especie, pues, de componenda turbia, oscura, siniestra, ¿no? Y donde ellos, cada bando, el Ejecutivo y el Congreso, se llevan, pues, su tajada, y el ciudadano de a pie es la gran víctima. En este grupo que tú mencionas, también está Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ¿o cuál es tu opinión de la carrera que está teniendo Rafael López Aliaga al interior de la Municipalidad de Lima? Bueno, yo soy muy crítico de la gestión del alcalde. Creo que estando ya en la segunda mitad de su periodo, ¿no? Ya se ha pasado más de la mitad del periodo, es muy poco lo que puede ofrecer en términos de obras concretas. Ha hecho una remodelación de la Avenida del Ejército, que la han presentado como una inauguración de una obra nueva. Ha pintado los túneles que conectan el RIMAC con el Agustino y los han presentado como una obra nueva. Salvo eso, todo es muy menor. Son obras realmente que hacen alcaldes distritales, que él va e inaugura, pero es poco la obra pública. Hemos tenido alcaldes que han sido grandes desarrolladores, como Alberto Andrade, como el mismo Castañeda. La gestión actual es muy pobre. Entonces yo sigo muy crítico del alcalde, porque yo creo que en el fondo el alcalde usa la municipalidad como su plataforma preelectoral, ¿no? Él en el fondo ve la municipalidad como un peldaño en una carrera más ambiciosa, y me parece que una ciudad capital del Perú con 11 millones de habitantes debería de tener un alcalde a tiempo completo cuyo único objetivo sea mejorar las condiciones de vida de la población limeña, ¿no? Y me parece ¿Crees que porque está haciendo a veces más campaña política que trabajando por Lima? Sí, mi impresión es que no es una persona principalmente trabajadora, pero diría que el principal de sus energías se va en la política preelectoral hacia su campaña presidencial que en gestionar la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, para terminar este tema de la municipalidad y la gestión de López Aliaga, ¿se salva López Aliaga o salva un poco su gestión con los trenes que va a traer de Florida, Estados Unidos? Pero acá bueno, Lima? A ver, que primero tendrían que llegar los trenes, ¿no? Que cosa que no ha ocurrido. Después tendrían que habilitar las vías. Para habilitar las vías hay que hacer obras complementarias, hay que ensanchar tramos. Eso depende del Ministerio de Transportes. O sea, yo podría casi con seguridad asegurar que durante la gestión del alcalde esos trenes no van a recorrer ni un metro de vía férrea y van a transportar a 0 habitantes, ¿no? Es un anuncio más bien sensacionalista. Creo que vendrán seguramente las locomotoras, las vamos a tener. Un poco lo que está pasando con las motos también. Se compran las motos, pero si no hay, pues, conductores, si no hay equipamiento, las motos se están también haciendo ahora en el teatro, en el Coliseo Bonilla. Entonces yo creo que eso va a ser el destino de estas locomotoras después de pagar el costo del transporte, que es un costo de millones de soles también, ¿no? Ahora, llegas a los 50 años y tú dices,
voy a crear un partido, Libertad Popular, voy a aspirar al sillón presidencial, quiero ser presidente del Perú? Bueno, yo trabajé entre el año 2001 y el año 2006 en el Estado. Estuve en COFOPRI, básicamente ese tiempo en COFOPRI, y un paso breve en la Defensoría por un encargo puntual de la defensora del pueblo de esa época, que era la doctora Beatriz Merino. Después yo me instalé en Cerro Pasco y me he dedicado a hacer mi actividad profesional desde ahí al comienzo, y después ya desde Lima. Yo tengo actividad empresarial básicamente en el interior del Perú, en varias zonas del Perú, y desde el año 2007 he estado dedicado a eso, ¿no? Ha sido a partir del año 2021 que hemos empezado a ver el tema de conformar un partido, porque yo creo que, digamos, estas elecciones son una de las elecciones más importantes de la historia del Perú, ¿no? El Perú, los fundamentos macroeconómicos nos han ayudado hasta ahora, pero no aguantan para siempre, no están escritos en piedra, ¿no? La situación se está deteriorando, y si no damos un golpe de timón, yo me temo que vamos a regresar al Perú que había en el año 89 muy rápido, ¿no? O sea, la deuda, que estaba alrededor del 20%, ahora está alrededor del 30%. La pobreza, que estaba alrededor del 20%, ahora está encima del 30%. Y así, poco a poco, el Perú se va deteriorando, se va degradando, y estas elecciones van a determinar el futuro de varias generaciones, ¿no? La mía, la tuya, la de nuestros hijos. El Perú es un país que tiene todo para ser realmente un faro de luz en América, ¿no? Tiene un enorme potencial para captar inversiones, tiene unas potencialidades económicas en todas partes, en el mar, con la pesca, los recursos, los hidrocarburos que están enterrados en el subsuelo marino, en la costa con la agroindustria, la agroexportación, en la sierra con la minería, con el potencial agrícola, en la selva lo mismo, y está ahí todo por hacer, ¿no? El déficit de infraestructura se calcula como en 150.000 millones de dólares, es decir, hay la capacidad de captar de los privados esos fondos para las inversiones que hay que hacer, y nada de eso ocurre, y esto mientras que los precios del oro y del cobre están ya en niveles nunca antes vistos. Y en vez de estar creciendo pues al 8%, el Perú está en una situación pues calamitosa por culpa de esta clase política, o esta casta política, o esta costra política que ha capturado el Estado peruano, ¿no? Entonces algo hay que hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer, y la gente que ve la política como un espacio para servir, tiene que tomar pues las riendas del país, ¿no? No puede ser que la gestión pública, que la política nacional esté dominada por estos mercachifles de la política, por gente que ve la política una especie de escalera a resolver sus problemas económicos o atender sus negocios personales, ¿no? Entonces tiene que haber pues una regeneración, ¿no? Y yo creo que la forma de hacerlo es participando y ofrecerle al país una propuesta clara, sincera, honesta y transparente, que la gente apoyará o no apoyará. Bueno, esas son las reglas de la democracia. Tú de llegar a la presidencia, antes en entrevistas te he visto decir que en la política tal vez hay que crear una mayoría a veces, porque no vas a tener la mayoría del Congreso probablemente, entonces tienes que crear esa mayoría. Pero claro, en el Congreso y en general en la política te vas a encontrar con gente muy vinculada a la mafia también, muy vinculada a grupos de poder ilegales, ¿no? Que van por la ilegalidad, por la clandestinidad, ¿no? ¿Cómo sentarte en una mesa a dialogar con gente que tiene este tipo de intereses? No, yo creo que ahí es imposible, ¿no? Yo creo que hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar, pero sí creo que la política, o parte importante de la política, es llegar a acuerdos. Si uno no tiene mayoría, tiene que construir una mayoría, y eso ocurre en todas partes del mundo. ¿Qué implica construir una mayoría? Bueno, implica renunciar a parte de tu programa, implica incorporar en tu programa parte del programa del otro. Y ese es no se puede, oye, no, el pueblo no me dio los votos para lo que quiero hacer,
pero voy a insistir a la fuerza en lograrlo, eso no es un argumento pues democrático. Si tú no tienes mayoría, tienes que construirla, y construirla implica una negociación política, que es ceder en algunas cosas, es incorporar temas, prioridades de otros espacios políticos, y creo que eso se ha perdido en el Perú. En todas partes, cuando un presidente, un gobierno no tiene mayoría, la construye haciendo pactos políticos, que no tienen nada de extraño ni de malo, ¿no? Entonces habrán pues congresistas que dicen, oye, yo te apoyo en esto, pero mi región necesita pues el hospital. Entonces hay que comprometerse pues, en hacer el hospital. En Estados Unidos eso se llama earmarks, ¿no? Las cosas que piden los parlamentarios en favor de sus localidades para comprometer su apoyo en otras cosas, ¿no? Y eso es parte consustancial de la política en todas partes del mundo, ¿no? Rafael, ¿y cómo lidiar con este monstruo que es el Estado, o que es la política en realidad? Los jóvenes la vemos de ese modo. Los jóvenes vemos que la política está infestada de gente que quiere su beneficio y de gente que también está vinculada a tal vez grupos ilegales, clandestinos. Entonces, tú te vas a encontrar con este monstruo cuando entres a gobernar el país, ¿no? Bueno, hay que tener, lo primero, uno tiene que tener sus objetivos claros, ¿no? Acá yo creo que tiene que haber un relanzamiento del programa económico, las inversiones, básicamente captar inversión privada para poder desarrollar un agresivo programa de infraestructura. Nada es posible en el Perú ni en ninguna parte del mundo sin inversión privada. Ese es el origen de toda la prosperidad, porque es a partir de la inversión privada que los negocios crecen, que se genera empleo, que el Estado recauda recursos a través de los impuestos y lo que permite a su vez la inversión pública, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pero también tiene que haber un Estado que sea muy agresivo en atender pues, las brechas sociales, en integrar los mercados, ¿no? Entonces, hay que tener, por un lado, dejar que quien quiere invertir, arriesgar su capital, poner un negocio, un emprendimiento, hay que hacerle la vida a él más fácil. Eso implica más competencia, menos grupos concentrados, menos mercados concentrados, una economía más abierta. Pero también tiene que haber un gobierno muy agresivo en cerrar las brechas, en integrar a los peruanos, en mejorar la educación y la salud, que es la base de la productividad de las personas. Entonces, yo creo que teniendo con esos temas muy claros, uno puede sentarse a negociar y a discutir. Por ejemplo, yo creo el tema de la inversión privada pues es un tema irrenunciable, no hay vuelta que darle, y creo que parte muy importante de eso es el tema de la agenda minera. El Perú tiene una cartera minera que podría proveer enormes recursos al Estado, que si son bien empleados podrían realmente ser el punto de partida hacia un nuevo amanecer del Perú, ¿no? Claro, si la plata no la usan o la usan mal o se la tiran directamente como ha pasado en el pasado, no va a generar ninguna diferencia. Esperemos que así sea, entonces, ¿no? Porque vemos muchos, claro, presidentes regionales que tienen esas regalías, que tienen el canon minero, pero es que la política progreso, ¿no? Son leyes, son instituciones, pero al final son personas las que están atrás. Entonces, a quién se elige y los que eligen a quienes nombran es fundamental. O sea, por más que las instituciones son perfectibles, las leyes se pueden aprobar, se pueden dar nuevas leyes, pero si las personas siguen siendo las mismas de siempre, no va a cambiar esto. Al final de cuentas, eso es un tema de personas, es un tema de liderazgo, es un tema de principios, de fibra moral, de catadura moral de quienes conducen el país, ¿no? Y en tanto no cambiemos a estas personas, el Perú va a estar en esta lamentable situación, porque estamos desperdiciando años de una enorme bonanza, digamos, lo que se llama en economía los términos de intercambio, ¿no? Las cosas que nosotros vendemos están a precios muy buenos y las cosas que nosotros tenemos que comprar de afuera están a precios muy bajos. Deberíamos estar aprovechando esto para crecer agresivamente, para reducir la pobreza, para generar empleo, y es todo lo contrario. Yo creo en la economía de mercado, yo creo en el capitalismo y en la economía de mercado. Para que los peruanos sean parte del capitalismo y la economía de mercado, tienen que tener una alta productividad para que los sueldos mejoren, para que el bienestar mejore. ¿Y qué es la productividad de las personas? Básicamente dos cosas: salud y educación.
Y si vemos cómo está la salud, bueno, está muy mal. La mitad de los niños de menos de 3 años vive con anemia, la mitad de los niños de menos de 10 años vive con desnutrición crónica, la mitad de los colegios en general, pero el 80% de los colegios en el sur del Perú no tienen ni agua ni desagüe. Entonces, esos dos temas que son los pilares están pues muy mal. Y el tercer factor de la productividad de un país es la infraestructura. Y vemos que el déficit de infraestructura pues está alrededor del 50% del PBI, son 150.000, 140.000 millones de dólares. Tenemos una infraestructura, por eso que se cae el puente de Chancay como se ha caído, ¿no? Y tú vas a la vía de los Libertadores, cualquiera que viaje a Ayacucho sabe, la ruta pues parece una pista en la zona de guerra entre Rusia y Ucrania, y llena de cráteres, y cobra la vida de decenas de peruanos todos los años. Entonces, tenemos que volver a ser un país unitario, un proyecto de vida en común, un propósito en común entre los peruanos. Y eso, ahí, para eso, el Estado también tiene una responsabilidad a la que no puede renunciar, ¿no? El origen es la corrupción, ¿no? Ver las pistas destrozadas en Piura o lo que tú dices en Ayacucho, o en varios sitios del país. Lo de Piura, lo del norte del Perú es una cosa, pues, se repite todos los años. O sea, todo se sabe que siempre llueve en el norte en el verano, al margen de cuando viene el Niño, ¿no? Pero se acaba de desbordar el río Tumbes, como ocurre lo mismo, no hay sistemas de drenaje, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces, hay una película, no sé si la has visto, se llama El Día de la Marmota, ¿no? Que es un periodista que va a cubrir una nota y amanece siempre en el mismo día. Es el mismo día que se repite una y otra vez. Y esa es la historia con la infraestructura. Lo que pasa en el norte es emblemático. Llueve todos los años, se activan las mismas quebradas, se desbordan las mismas quebradas y nada cambia. Entonces eso en algún momento tiene que acabar, ¿no? Y pasamos de la sequía. Yo he estado en Poechos hace poquito, en la presa, y la sequía era pues brutal, ¿no? Porque la presa está colmatada más del 50%, ¿no? Entonces ha perdido la mitad de capacidad de embalse. Entonces tenemos que, digamos, retomar las riendas de nuestro destino, y parte de eso es asegurar que el Estado funcione. En realidad, escuchando tu plan de gobierno, ¿no? Y lo que quieres para el país, ¿no? Tu visión de país, que va a ser muy importante para tu campaña y para que los electores también conozcan un poco tu propuesta. Ahora, inversión privada, sociedad de libre mercado, pero tú, ¿qué rescatarías de lo que es la izquierda peruana, ¿no? De Verónica Mendoza, ¿qué rescatarías de...? Yo creo que hay una inquietud y hay un reclamo legítimo, ¿no? Es un hecho que hay mercados pues, que están muy concentrados en el Perú, hay una economía de privilegios que viene desde la época del virreinato, hay unas prácticas mercantilistas, hay grandes grupos de poder que tienen acostumbrados a hacer sus utilidades a partir del favor político, en las antesalas de los ministerios y no en el fragor de la competencia, que es lo que debería de primar en una economía de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú está muy lejos de ser realmente una economía de mercado, ¿no? Y después hay una agenda social que no se puede desatender, ¿no? Un país, a fin de cuentas, no es una empresa. Obviamente, en algunas cosas se puede parecer, ¿no? Hay un presupuesto, hay que utilizar, pues, con rigurosidad, maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, minimizar sus costos. Sí. Claro, pero hay otras variables que son netamente sociales, sociopolíticas o geopolíticas, ¿no? Por ejemplo, la masificación del gas. Yo creo que no haber llevado el gas por el sur andino va a generar en el futuro grandes problemas, porque el gas de Camisea se va a empezar a acabar en algún momento. Y cuando se vaya a la convención, ahí están los vecinos que han visto durante 20 años cómo el gas sale de ahí a la costa, y ellos pagan 75 soles por un balón de gas. Entonces vamos a ver si van a dejar explorar por más gas. La gente de la convención en Cusco, dice. Claro, ¿no? Lo mismo que ocurre en el corredor minero del sur. Un morador que vive en una situación de pobreza extrema, que en la noche tiene que meter el ganado a su covacha para no congelarse, y ve pasar los volquetes con concentrado de cobre, ¿no? Y ve cómo con miles de millones de dólares y su situación económica no ha cambiado, no va a tener pues una opinión favorable a seguir profundizando la
actividad minera. De lo que se trata es que esto sea algo que funciona para todos. Para todos me refiero, acá hay tres lados, ¿no? El Estado, el inversionista y el ciudadano. Y hoy la verdad de las cosas es que la torta se la reparte la empresa y el Estado, y el ciudadano es un espectador mudo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí con la izquierda sí hay puntos de entendimiento. Hay que hacer una reforma en la distribución de la renta minera, hay que hacer una agenda de integración, de inclusión, y hay que hacer obras de infraestructura y obra pública donde los privados no tienen interés de participar. Hay que romper los monopolios, hay que romper los oligopolios, hay que combatir las posiciones dominantes de los mercados. Entonces, lo que sigue no es negociable para mí, es de dónde salen los recursos de la economía, ¿no? Y los recursos salen de la inversión privada. Eso es algo que ya el mundo nos lo ha enseñado, ¿no? Yo creo que es ya necio discutir la vigencia de esa premisa o no, ¿no? Entonces, en tanto uno deje que la actividad económica prospere, el Estado va a tener recursos, y después el debate será cómo se prioriza el uso de esos recursos, ¿no? Pero yo creo que... ¿Tú estarías dispuesto a sentarte con Verónica Mendoza y con los representantes de la izquierda para conversar y también valorar sus propuestas, ¿no? Sí, porque hay muchos reclamos que son, pues, yo creo que justos y que van más allá de izquierda o derecha, ¿no? Hay que hacer mejores colegios, hay que asegurarse que los colegios pues tengan luz, agua, desagüe, que los niños no se tengan que sentar en un ladrillo bajo un techo de calamina con hueco. Es una cosa pues, que hay que hacer pistas. Yo he estado hace poco con unos productores de cacao de Atalaya, ¿no? Ahí en Ucayali, que son si uno ve su rendimiento por hectárea, pues es muy alto, son altamente eficientes. Pero para sacar su producto tienen que ir hasta Mazamari, para llegar a Mazamari tienen que transitar por una carretera que es una calamidad, por un puente que se llama Puerto Copac sobre el río Perene, que cuando el río baja con mucha agua, el agua pasa por encima del puente, ¿no? Entonces hay que hacer transbordos, hay que pasar por una chata. Ya para cuando llegan al mercado, los costos logísticos se han comido el negocio. Entonces, hay desafíos en infraestructura. Si queremos incorporar a los peruanos al mercado, tenemos que darles las condiciones para que puedan acceder al mercado. Yo creo que hay una agenda que es cómo se producen los recursos. Eso es un tema, yo creo que ahí no hay mucha discusión y el debate y los puntos de consenso con la izquierda o con las fuerzas más progresistas tendría que estar cómo se prioriza ese gasto para atender primero a los que más necesitan del Estado, ¿no? Mucho desafío social, ¿no? En sí. Todo aspecto, en anemia, en cuanto a infraestructura, claro, servicios básicos. Es que si lo que decías, ¿no? Salud, educación. Si el modelo solo funciona para una parte, si es el jamón por un lado y el hueso para el otro, ese modelo económico no va a ser sostenible en el tiempo. La única forma que un modelo de economía abierta, un modelo de inversión, de mercado funcione, es asegurando que ese modelo lleve resultados también a la gente más alejada, a la gente más humilde, a la gente que requiere que esté en una situación más vulnerable, ¿no? Ahora, un poquito pasando a la parte tuya familiar, ¿no? Uh-huh. Tú eres nieto del presidente Fernando Belaúnde Terry, has tenido tu padre que también ha sido senador, sí, ¿no? Entonces en la mesa, cuando tú has sido un chibolo sí, o adolescente, sí, se ha conversado muchísimo de política y veo que también conoces mucho la historia del Perú, ¿no? Has estado muy... Bueno, mi abuelo, política, sí, ¿no? Yo viví con el arquitecto Belaúnde muchos años, desde el año 92 hasta el año 2000 más o menos, ¿no? Viví con él y con su esposa Violeta en un departamentito que tenía. Y bueno, mi padre fue brevemente senador entre el 90 y el golpe del año 92. Pero después, desde ahí, ya mi padre nunca más ha ejercido cargo público, pero siempre hemos sido el geólogo, está vinculado al mundo de la minería, y mi abuelo, bueno, ha sido un gran viajero y conocedor del Perú. Entonces siempre en mi familia, mis hermanos viven en Tumbes los dos, siempre hemos tenido mucha conexión con el interior del Perú, ¿no? Yo he vivido en Cerro Pasco
muchos años, después he trabajado en varias zonas de la sierra, en la selva, y eso te da también un conocimiento, un dominio de la realidad nacional, ¿no? Cualquiera que conozca pues el Perú se da cuenta que en varias partes el Estado no existe. El colegio es una caricatura, la posta médica pues es casi un botiquín, ¿no? Entonces ahí cuando escucho pues a estos economistas, ¿no? Que dicen que hay que minimizar el Estado mínimo, bueno, yo diría que en la gran mayoría de localidades del interior del país se requiere que el Estado aparezca, que no hay Estado, no funcionan las instituciones, la infraestructura es una porquería. Entonces, el hecho de haber conocido, de haber viajado por el Perú te da también un conocimiento de la realidad nacional que sí es importante a la hora que tú estructuras pues tus propuestas, ¿no? Nos fuimos hacia allá, estábamos hablando un poco de la familia. No importa, sí, no importa. Mira, bueno. te pregunto también, el presidente Belaúnde, el arquitecto Sí. Belaúnde, tal vez, ¿qué rescatarías de él en sus gobiernos y cómo eso también tú lo obtienes para lo que tú quieres para el país hoy, ¿no? Claro, yo creo que si él hubiese gobernado en la actualidad, hubiese sido el mejor presidente de la historia del Perú, sin duda, porque él tenía una visión de esto que hemos conversado, ¿no? De la necesidad de hacer un país unitario, cohesionado a partir de la infraestructura, ¿no? De la infraestructura en vivienda social, en carreteras, puertos, aeropuertos, de integración, ¿no? De cómo eso iba a ser la clave para tener un país unitario, con un propósito en común, ¿no? Pero vivió en una época, pues, con un Estado quebrado, una época de inflación en el mundo en general, ¿no? Porque había la idea en esa época que la emisión monetaria no generaba inflación, ¿no? Historia o lección que hemos aprendido a cocachos. Pero él tuvo esta idea siempre de rescatar nuestra herencia milenaria andina de las culturas incaicas y prehispánicas, esos valores, ¿no? de solidaridad, de cooperación popular, y el desafío de la infraestructura, ¿no? Dominar la geografía en favor del desarrollo, ¿no? Y por eso que tuvo siempre una actitud tan emprendedora, ¿no? Sobre todo en el tema de la infraestructura vial, pero también las represas, también el tema de la vivienda. Entonces, yo creo que esa es una lección que hoy está más vigente que nunca, ¿no? Necesitamos un Estado mucho más desarrollista para integrar a los peruanos y forjar un país que sea realmente una nación, ¿no? Un país donde hay un proyecto de bien común, un propósito en común entre los peruanos, ¿no? De hecho, en este propósito de llevar adelante el país, necesitamos también a los jóvenes, que son una gran mayoría en nuestro país, pero hay un hartazgo, hay hay un, sobre todo hartazgo hacia la política, ¿no? Sí. Hacia los políticos, hacia sentir que el país no funciona, entonces los jóvenes se quieren ir, otros quieren optar solo por una carrera en el sector privado, pero el bien común no les interesa. ¿Cómo tú exhortarías a los jóvenes a involucrarse con el país, ¿no? Lo que ocurre es que digamos, la gente es muy racional en el sentido de que se da cuenta pues que la política está secuestrada por estas lacras, ¿no? Pero yo creo que cuando eso cambie, los jóvenes se van a dar cuenta que su esfuerzo, que si te esfuerzas, si te sacrificas, si das tu aporte al Perú, y eso en un entorno honesto, con otros actores políticos, eso sí se va a reflejar en un incremento al bienestar, ¿no? Yo creo que una vez que nos deshagamos de estas lacras, yo creo que sí va a ser posible convocar no solamente a los jóvenes, a lo mejor de la sociedad finalmente, ¿no? Lo que pasa es que la juventud es fundamental porque tiene un ímpetu, tiene una ilusión, tiene un impulso vital que todo país necesita para progresar, ¿no? Y es algo imprescindible, no podemos prescindir de eso. Hablando de jóvenes, también tú tienes hijos, familia. Tengo ¿Cuántos hijos tienes? 3 hijos. Tengo hijos mellizos que tienen 10 años, hombre y mujer, y después tengo una hija de 6 años. Bueno, tengo una esposa. Chiquitos todavía.
Claro, Sí, claro, claro. ¿Cuánto sí. tiempo con tu esposa? Bueno, con ella estoy desde el año 2008, pero estamos casados desde, eh, digamos, civil desde finales del 2010 y religioso desde enero del 2011, o sea, 14 años. 14 años. Sí, bonito, he qué tenido bonito. los hijos ya le llevo casi 40 años a mis hijos mayores. O sea, Casi 14 No sé. años de matrimonio ya. sí. ¿Complejo Y, el matrimonio? No. ¿No? Somos un buen matrimonio, feliz. Felizmente he podido pasar mucho tiempo con ellos. He podido conjugar el trabajo y mi vida familiar. Los llevo al colegio todos los días, les hago la lonchera en las mañanas. Y esto de O con tu sea, tengo esposa, una vida bien involucrada, ¿no? en el amor con tu esposa, de hecho, en este tema del amor tan construido y para siempre eterno, hay que tener una artesanía también, ¿no? En mi caso, ya que me he casado grande, ¿no? De 36, ya uno ha pasado de todo, ¿no? Y tienes una actitud ya distinta, ¿no? Más... Realmente la convivencia, el matrimonio, la vida en familia ha sido no ha sido un desafío, ni mucho menos, ¿no? Ha sido todo muy natural, muy espontáneo. Bueno, digamos, no hay pareja que no haya discutido, ¿no? Pero en general ha sido un matrimonio muy estable, tranquilo, una familia sólida, armoniosa. Es decir, tú eres pro familia, siempre has sido así, estar a favor de la vida, de la familia. No, o sea, yo creo que, a ver, ¿cómo te lo...? Y ese tema, claro, del aborto también que está ahí. No, yo creo que existen dos géneros. Los hombres que tienen cromosoma XY y las mujeres que tienen cromosoma XX. Pero partiendo de ahí, cada uno puede hacer y debería hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Con tal de que no afecten a los demás. Entonces, yo creo que si dos personas del mismo sexo quieren tener una vida en común, el Estado no debería ser impedimento para eso. Entonces, cada uno tiene que perseguir la felicidad en los términos que cada uno la entienda, ¿no? Y si eso no colisiona con los derechos de un tercero, el Estado no debería ser un impedimento para que eso ocurra, ¿no? ¿Tú también estás a favor de la adopción Yo, de personas del mismo sexo? Yo el tema del aborto, bueno, estoy en contra del aborto. Yo creo que todos están en contra del aborto. La discusión sería si el aborto es legal o es ilegal, ¿no? Yo creo que el aborto visto como un método de planificación familiar, estoy absolutamente en contra de eso, ¿no? Como en todo en la vida siempre hay un espacio de excepciones, ¿no? Cuando la vida de la madre está en peligro, pues, yo no sé el caso de violación, creo que hay un espacio para discutir eso, hay un tema del tiempo también, ¿no? Yo no creo que sea lo mismo a los 3 meses que a los 9 meses. En Estados Unidos hay estados donde el aborto es legal a los 9 meses de gestación, eso, bueno, y entonces yo en términos generales estoy en contra del aborto, ¿no? Y el tema de la adopción, mi posición es la siguiente: la adopción es una institución que existe en favor del niño, no es un método para que las parejas tengan familia. Entonces la adopción tiene que restituirle al niño lo que el niño ha perdido en el mundo real. Y un niño que es huérfano porque ha perdido una madre y a un padre. No, la adopción no es una institución para resolver unas ansias de una pareja que no puede tener hijos. La adopción como institución existe para restituirle a un niño lo que el niño ha perdido en el mundo real. ¿Y qué es lo que un niño huérfano ha perdido en el mundo real? Un niño huérfano ha perdido un padre y a una madre. Terminando con la entrevista, tú fuiste parte, un periodo muy, muy efímero, sí, del gobierno de Martín Vizcarra. Sí. ¿Tuviste relación con Martín Vizcarra? Bueno, yo, como todos los peruanos, estaba encerrado en mi casa durante la pandemia. Yo soy una persona muy cercana a Pedro Cateriano, él fue mi profesor en la universidad y desde siempre, desde ese momento,
Él fue mi profesor en la primera clase que tuve en la universidad, el primer día del primer ciclo, y me agarró pues de punto toda la clase. Y yo dije, bueno, si así va a ser la universidad, esto va a ser una pesadilla, ¿no? Y cuando terminó la clase me dijo, tú eres hijo de Rafo, ¿no? Sí, salúdalo a tu viejo. Y claro, porque él había coincidido con mi padre en el Parlamento, en el Congreso, que se cerró en el año 92. 90, ¿no? 92, ya. Y ahí así comenzó una amistad que perdura hasta hoy. Él es como 17 años mayor que yo, ¿no? Pero somos muy amigos. Y él me llamó y me citó durante la pandemia. Bueno, fui ahí infringiendo las normas, lo fui a visitar y me dijo, oye, me ha planteado el presidente Vizcarra que sea primer ministro y yo le he planteado para que tú seas ministro de Energía y Minas. Entonces la evaluación que yo hice en ese momento fue, bueno, claro, yo realmente no había sido una persona cercana a Vizcarra, había tenido más bien posiciones contrarias a él en muchas cosas, no tenía mayor información tampoco de quién era él, ¿no? Pero sí había la posibilidad de, la principal actividad económica del Perú es la minería, y la minería, al menos la mediana y gran minería, es por definición una actividad aislada. Entonces el Perú tenía la posibilidad de poder mantener el principal motor de su economía activo, ¿no? Se motivó. ¿No? Entonces dije, oye, yo creo que en esta coyuntura excepcional de emergencia nacional sí es factible, digamos, darle un impulso a la actividad minera y que el Perú pueda no salir pues tan magullado, ¿no? Entonces sí, planteamos una agenda muy pro minera, muy pro inversión minera, muy que creo que se nos pasó un poco lo de revoluciones, porque cuando fuimos a pedirle la confianza al Congreso, el Congreso nos propició un puntapié en el poto y no le dieron la confianza al Premier. Y si él me había llevado, yo realmente no tenía, yo fui porque fui convocado por el primer ministro, y cuando se fue el primer ministro no tenía más que hacer, ¿no? Y claro, al final fue una gestión que duró 24 o 25 días, pudimos sacar, en fin, el reglamento de exploraciones mineras, el reglamento de operaciones mineras, pudimos destrabar algunas cosas. De hecho, tuviste la oportunidad de conocer a Martín Vizcarra, ahora él envuelto en juicios, sí, muy, muy apuntalado sí. Por la opinión pública. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que le sucede hoy en día a Martín Vizcarra, ¿no? Yo lo conocí poco, ¿no? Están los consejos de ministros, ¿no? Pero mi relación era básicamente con el primer ministro, y entonces no tengo, digamos, un concepto, una dimensión clara de la persona, ¿no? De él como persona. Me parece que las acusaciones son relativamente pues sólidas, pero al final hay que dejar que la justicia actúe, ¿no? Sería lamentable otro caso más de un presidente sentenciado, pero hay unas acusaciones, unas imputaciones de la época que él fue gobernador de Moquegua, que son muy severas, que se deberían de esclarecer. Y después, bueno, eso de la vacunarse a escondidas, me parece que es algo que lo desmerece como persona, ¿no? Ahora, Rafael, hablando con un experto en corrupción hace mucho tiempo, me decía que sus colegas de otros países del continente le decían, ¿cómo es posible que todos tus presidentes estén en la cárcel, sí, o cerca de entrar a la cárcel, ¿no? Y él le respondía a ellos, ¿cómo es posible que los tuyos no estén en la cárcel, ¿no? Entonces, al final, puede ser un logro judicial para el Perú que estos presidentes que nosotros hemos tenido, puede ser visto de esa forma, ¿no? Como un logro judicial, algo de justicia para el Perú, ¿no? Porque nos han hecho daño estos presidentes, ¿no? Pero a ver, yo creo que en el caso de la Argentina es evidente que han tenido presidentes pues, que han sido unos fascinerosos, ¿no? Unos asaltantes. El caso de la Argentina me parece que es... Pero Uruguay, uno ve los presidentes, el caso de Pepe Mujica, de Tabaré Vázquez, en Uruguay me parece que los presidentes no han sido pues unos ladrones, ¿no?
Y así podemos ir diferenciando, ¿no? Yo creo que hay países donde los presidentes no están presos porque no han robado. Y hay otros países donde los presidentes no están presos, como el caso de la Argentina, no están presos porque la justicia es muy corrupta. Entonces, no se puede generalizar, ¿no? Pero son la mayoría, Rafaela, porque mencionas Uruguay, ¿no? Pero tenemos Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, sí, ¿no? Venezuela, ni qué decir, bueno, ¿no? Sí, pero en Colombia hay de todo, ¿no? Hay presidentes el presidente Duque me parece que es una persona honorable, el presidente Uribe ha tenido problemas, pero no vinculados a la corrupción, ha tenido problemas de derechos humanos, el tema de los paramilitares. Entonces, como ciudadano, lo ves de ese modo como un logro judicial que los presidentes que nos han robado vayan a la cárcel. Yo creo que todo el que le haya robado un centavo al Perú debería estar en la cárcel, ¿no? Yo creo que la impunidad es en el fondo complicidad, ¿no? Entonces hay que ser muy severo ahí, ¿no? Si alguien quiere, o sea, la política no puede ser una escalera o una vía rápida para resolver tu problema económico, ¿no? Si uno quiere hacer un patrimonio, bueno, dedícate pues a los negocios. O a trabajar, ¿no? O a trabajar, pero no te puedes dedicar a hacer política y menos a hacer negocios desde la política, ¿no? Me parece que es una combinación que ha ocurrido mucho en el Perú y así, yo creo que es uno de los grandes lastres pues de nuestra historia, ¿no? Este mercantilismo, esta sociedad político-mercantil, ¿no? Nefasta. Totalmente. Entonces, yo creo que es legítimo tener el anhelo, la ambición de acumular dinero, me parece que está muy bien, me parece que es la única forma de no ser pobres acumulando riqueza. Entonces yo creo que la sociedad tiene que incentivar que la gente acumule riqueza, pero eso tiene que ser a partir de tu esfuerzo, de la competencia, ¿no? No a partir de robar o de coimearte a un funcionario público. Tú sí eres totalmente consciente de que cuando tú entres a la presidencia de la República te vas a encontrar con este tipo de personas, ¿no? En todo lado, en la selva, en la sierra y en la costa tenemos presidentes regionales encarcelados que lideran organizaciones criminales con funcionarios de sus municipalidades, de sus gobiernos regionales. Bueno, va a haber que ¿Eres consciente de eso? Se tienen que pisar muchos callos y romper muchos huevos, ¿no? Para hacer, si uno quiere hacer una tortilla. Entonces, es que es la única forma, ¿no? Si no quieres enfrentarte a eso, no tiene sentido participar. Digamos, y llegar o aspirar al poder para simplemente hacer hora ahí, para dejar pasar el tiempo, no tiene ningún sentido, ¿no? La única razón por la que uno tiene que aspirar a la presidencia o al poder es para poder imprimir un cambio profundo, ¿no? Y ese cambio va a tener pues detractores, va a tener presiones en contra y bueno, y hay que asumir ese costo, porque es la única forma de cambiar. Esto es como cambiar el rumbo de un transatlántico, ¿no? Entonces tienes que dar un golpe de timón muy rápido y muy pronto, ¿no? Yo creo que desde el día 1 tiene que haber un paquete de reformas en cómo se ataca el tema de la corrupción, en cómo se ataca el tema de la distribución de los recursos en el Perú, la fiscalización, la rendición de cuentas, la actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial. O sea, tiene que haber un esfuerzo muy, muy profundo y va a haber una reacción inevitable, ¿no? Como todo proceso de cambio genera pues reacciones, sobre todo de los sectores que van a verse afectados, que son los sectores que están acostumbrados a medrar y a asaltar el erario nacional, ¿no? Así es, Rafael. Y con eso estamos terminando esta entrevista, con la cual hemos conocido muchísimo a detalle el plan de gobierno que Rafael tiene para el país, Rafael Belaúnde Llosa, la visión de país que él tiene. Y los exhorto a todos a ver esta entrevista, a suscribirse al canal, a compartir los reels que se vienen con esta entrevista que hemos tenido con Rafael. Les recuerdo que estamos haciendo estas conversaciones en Paréntesis Café, ubicado en calle Tarata 298 en Miraflores. Así que los exhorto también, los invito a venir aquí con la compañía que ustedes prefieran. Y bueno, Rafael, muchas gracias por haber venido a Perfiles. Ha sido un gusto. Listo, hasta luego.